¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Tengan buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Quién dice qué? Aquí en la pantalla líder de El 11 TV y con una realidad que realmente ya preocupa y demasiado, ¿no? La ciudad sin colectivos, 15 días, mañana 16 y parece que mañana podría haber una luz de esperanza si es verdad todo este dime y direte de que se giraron fondos, que se acreditarían, que mañana se lo dan y demás. Mientras tanto analizaremos esta cuestión que tiene 15 días sin colectivos, pero un conflicto que viene de más días también, ¿no? Vamos a hablar con la gente de UTA porque ellos vienen peleando hace más de 15 días por esto. No se olviden ustedes que ya hubo otros 5 días sin colectivo en las vacaciones de invierno, pero vienen reclamos salariales de hace meses. Y con un agravante que tal vez mañana pueda haber un parche, pero una solución, puede haber una curita, pero el problema de fondo va a seguir porque el mes que viene se tienen que reabrir, entre otras cosas, paritarias. Algunas cosas que van a ocurrir seguramente. Usted querrá saber qué va a pasar. Bueno, vamos a contar un poco cómo está la cosa a esta hora de la noche. Además, no recuerdo, y quizá ustedes también, y se lo vamos a preguntar a los representantes de los trabajadores, si alguna vez existió un conflicto tan prolongado en la ciudad de Paraná, total, un paro total de colectivos durante tanto tiempo. Se lo vamos a preguntar a ellos. También viene a visitarnos un economista para explicarnos y ayudarnos a entender qué ha pasado todos estos días y si puede seguir habiendo problemas y aumentando la inflación y aumentando los precios que no bajaron prácticamente en ningún lado. ¿O usted fue al supermercado y vio que bajó algún precio? Yo no vi un precio que haya bajado, a no ser alguna oferta que haya sacado algún supermercado de algún producto de estos que son de la canasta básica y están con descuento de ese 21%, lo ponen como oferta. Pero después no he visto mucho de eso. Viene el concejal Enrique Ríos. ¿Qué han hecho los concejales con el tema del transporte? ¿Por qué no aprobaron el proyecto que mandó Barisco la semana pasada? ¿Qué van a hacer al respecto los concejales, si es que algo tienen para hacer en este conflicto como parte del gobierno municipal y del poder concedente para el servicio de transporte? Y por supuesto que Ezequiel trae mucha información con novedades, con las fotos de una semana que ha sido muy movida y con algunos datos que tienen que ver también con lo que ocurrió en la reunión de gabinete en Olivos y que terminó hace un par de horas nada más, y algunas novedades al respecto, información de último momento que la traerá aquí Ezequiel Flesler. Nos presentamos, esto es ¿Quién dice qué? Presentan ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Bueno, 15 días sin colectivo, mañana ya 16 días sin colectivo de manera consecutiva. Un conflicto que yo no recuerdo que haya tenido la ciudad de Paraná. Nos visitan esta noche los representantes de los trabajadores, que están los choferes, ustedes saben, con una carpa ya hace varios días en Plaza de Mayo. Carlos Dittler, el secretario general de la UTA. También está Sergio Groh, que es el secretario gremial, y Néstor Ludi, secretario de Finanzas del gremio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Si podemos decir buenas noches, decimos buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, recién llegan, estaban en la carpa, se vinieron para acá un ratito para charlar con la audiencia sobre estos 16 días que se cumplen mañana ininterrumpidos. Sí, ¿no? O sea, el conflicto es de largo, son varios meses. Sí, la verdad que se ha tornado muy largo. Nosotros venimos reclamando, bueno, este reclamo que venimos haciendo lo empezamos allá por las vacaciones, como bien decías. Levantamos la medida un día sábado, comenzamos un jueves, la levantamos el sábado porque había una promesa, un compromiso del sector empresarial de que el jueves siguiente abonaban el aguinaldo. Pasaron los días, llegó el jueves, era hasta las 18 horas, no estaba el dinero, lamentablemente así nos paralizamos otra vez los servicios.
Luego viene otra etapa, digamos, donde la empresa, en el marco del conflicto, presenta un procedimiento preventivo de crisis, al cual nosotros rechazamos naturalmente y también lo hizo el secretario de Trabajo, Fernando Quinedós. Eso nos mandó en el marco de ese tiempo, levantamos una medida el día viernes, el día lunes, recién era la audiencia, a partir de la audiencia tomamos 10 días, digamos, sin poder tomar ningún tipo de medida nosotros, claro. Para el caso el empresario tampoco poder despedir, ni sancionar, ni suspender. Pero hubo recaudación en esos 10 días. La empresa no tuvo... ¿Y no pagaron nada? No hubo ningún gesto de parte del sector empresario tampoco. Pasados los días que teníamos legalmente por trabajo dictados, volvimos a la medida y acá estamos. Lamentablemente sin tener la respuesta hasta este momento. Ahora, el viernes, Sergio, usted estaba cuando justo salieron los empresarios y los abogados a hablar en una conferencia de prensa, a decir que les habían pagado el sueldo, les habían pagado el aguinaldo y que si llegaba esa plata era para... Porque ellos dicen no está homologado que el aumento. ¿Por qué dicen eso el abogado de la empresa, de una de las empresas? Sí, bueno, el aumento es un decreto de Secretaría del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde en los meses, por no haber acuerdo, porque la discusión empezó a partir del 1 de abril en paritaria hasta el mes de julio. Al no llegar a ningún acuerdo, el Ministerio de Trabajo de la Nación decreta el aumento y donde obliga a las empresas de todo el interior del país a pagar este aumento. Y bueno, los empresarios al no firmar en paritaria este incremento salarial, por eso dicen que ellos no lo claro. reconocen. Pero, a ver, todas las demás provincias que ya han llegado a un acuerdo lo han reconocido ya. Está bien, con asistencia por parte de la provincia y todo, pero las demás empresas ya lo han reconocido y lo están pagando el aumento. Así que acá en Paraná los empresarios tendrán que hacer lo mismo, pagar este aumento, tendrán que resolver sus problemas económicos, tendrá que haber alguna asistencia desde la provincia o desde el municipio también. Recordemos que acá tenemos una zona metropolitana que no es solamente el municipio de Paraná, está el municipio de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. Ahora, todo esto devino, en una caída libre después de quitar los subsidios nacionales. Sí, lamentablemente, perdón, sí. Ocurrió justamente esto. Esto es dentro de la política perversa económica que tiene el gobierno nacional. Ingresó esta parte del transporte también. Le metió el paquete a la provincia, a todas las provincias del interior del país. En ese momento el único que hizo resistencia fue Julio Solana, como para que esto no ocurra. Lamentablemente le hicieron quita el subsidio y hacen responsable a las provincias metiéndolo dentro del paquete de coparticipación. Y haciendo, en este caso, responsable a las provincias y a los municipios. Y es muy lamentable esto. ¿Por qué? Porque los subsidios, creo que lo hemos expresado en algún momento, ya explicado a la gente cómo nacen los subsidios. Tuvimos la otra crisis anterior, lamentablemente, de 2001 para adelante, cuando llega el gobierno Néstor Kirchner, juntamente con Moyano en ese momento, más allá de la diferencia que podamos tener o no, tanto el usuario como quienes hablan, en ideología o postura, digamos, y nuestro ex secretario general, Juan Manuel Palacio, ya fallecido, ¿no? Sí. Para salvar el tema del transporte, tanto de carga como de pasajeros. Entonces, se instrumenta este sistema, pero para el beneficio del más vulnerable, del más pobre, o sea, el público usuario. Sí, para que la gente no tenga que pagar un boleto al valor real, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Con esto se ven beneficiadas las grandes urbes. Capital Federal, Gran Buenos Aires. Porque el 70% de los subsidios quedan en Buenos Aires, claro, ¿no? Y otra ciudad importante, que puede ser Rosario o Córdoba, dentro del país, pero el resto del país tiene las mismas obligaciones que tiene Capital Federal. Nosotros tenemos, nuestros compañeros acá tienen el mismo sueldo que el Capital Federal, ¿eh? Un viático también es exactamente igual, y las condiciones después que le da cada municipio en cuanto para las renovaciones de las unidades y para el servicio. O sea que las responsabilidades para con los trabajadores y para con el usuario tienen exactamente las mismas, y eso es dispar, digamos, y nosotros pedimos por ahí que haya una equidad. En esto por ahí, capaz que hago mal en decirlo, pero como que estás respaldando al empresario, no estamos salvando la fuente de trabajo. Eso es materia de discusión porque habría que reverlo a eso. No le hicieron... Ahora, ¿por qué? Digo, con todo lo mismo en Santa Fe los colectivos, la misma empresa, porque ERSA está en Santa Fe, allá andan y acá no. Bueno, porque hay una diferencia ahí. Tanto el gobierno provincial como la municipalidad en ese momento pusieron un subsidio, digamos, para
para que se le haga frente. Congelaron la tarifa y pusieron ellos la plata. Claro, pusieron ellos el dinero. Por eso es distinta, por ahí la idiosincrasia o la forma, o tenían un superávit, o tenían la manera económica para poderlo asistir. Pero acá se nos... Y acá la deuda que mantienen hasta hoy, porque el otro día también decía Sergio, o no me acuerdo quién decía, que todavía no les pagaron los 13.500 pesos de aquel bono de 16.000. No, esa suma no remunerativa todavía no está abonada. En el mes de mayo, porque son 16.000 pesos en realidad, en el mes de mayo abonaron 2.500 pesos. Quedó esa diferencia de 13.500 que, bueno, está en Secretaría de Trabajo, en las reuniones que estamos manteniendo. Pero el otro día en la conferencia de prensa no dijeron nada de eso. No, la parte empresaria no. No. Pero eso ya se estuvo hablando. Es más, se pidió que se lo abonen 2 veces con la diferencia de aguinaldo y de junio, del 20% de aumento, como dijo Sergio, y el mes de julio... Ahora, ¿qué pasa si mañana les dicen, porque hasta acá es, cobramos, vamos a trabajar, no cobramos, no vamos a trabajar? Si mañana le firman el compromiso, porque el otro día también decía, no, pero nosotros podemos pagarle o le podemos pagarle lo que falta de aguinaldo en 2 cuotas, pero lo dicen, pero no lo firman. No tiene que firmarlo, Nico. Naturalmente nosotros, por eso está la instancia de la Secretaría de Trabajo, que es el ente donde tenemos que ir a discutir estos temas. Mañana, después que supuestamente que ellos depositen el dinero, primero se lo transfiera el municipio, que también no lo transfirió el viernes, sí. Quizá hoy no estaríamos discutiendo esto como día lunes. Si le depositan el dinero y ellos lo transfieren a la cuenta de los trabajadores, después de ese acto de lo que ellos depositen, nosotros hemos pedido la documentación para corroborar qué están depositando, porque si no estamos hablando en el aire, porque le han retenido a los compañeros, nosotros también habíamos dejado plasmado en acta el reclamo de todos los días de los jornales caídos porque nos asiste el derecho. Nosotros no estamos en falta con la empresa es la que está en falta con los trabajadores. Entonces pedimos los días más los viáticos que le abonen. Agravó esta situación también que ellos liquidaron con la escala vieja, con el sueldo viejo, y además retuvieron el presentismo a los compañeros y los días de los jornales caídos que nosotros habíamos dejado plasmado en un acta allí, reclamándolo y que lo vamos a seguir reclamando. Entonces eso tiene que... O sea que mañana tiene que estar... depositamos. ¿Ustedes quieren ver? Bueno, a ver. ¿Qué depositan? ¿Qué depositaron? Claro, ¿qué están depositando? Días pasados, por eso en la conferencia que hicieron los empresarios, decían no debernos nada a los trabajadores, entonces ¿para qué son esos 12 millones de pesos? Claro, si no deben nada. Ya creo que lo dijo el compañero Bro en algún momento por los medios. ¿A qué destino tienen? Eso es de los trabajadores, es para los trabajadores. Además, vamos a dejar plasmado en acta todo lo demás que adeudan. Pedimos los días de este mes, justamente cuando se abone agosto, que también los jornales caídos, todos estos días que hemos estado parados, con frío, con lluvia, no transportando a la gente, que es de la que vivimos, no tenemos otra manera los trabajadores de manifestarnos, nos sentimos pero muy fortalecidos porque la gente, el público usuario, ¿entendió? Sí, mucha gente, habrá quien por ahí reprocha, ¿no? Pero muchísima gente ha venido a la carpa a charlar con nosotros, además de todas las instituciones, compañeros, digamos, de la política, de distintas ideologías, y el público usuario manifestándose en favor de nosotros, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque también son trabajadores y ellos les gusta percibir en tiempo y forma su aguinaldo, su sueldo. Nosotros no somos ajenos a esta situación. Y estamos allí hace un mes peleando, levantando medidas, volviendo a la misma, y dejando, digamos, en velo a la gente, digamos, la gente de la que vivimos. Y si mañana les dicen, bueno, le pagamos esto, pero nos comprometemos a lo que no le pagamos, porque no le alcanzó la plata, a firmar un acuerdo en trabajo. Perdón, siempre que los trabajadores, nosotros hemos hecho un petitorio. Si se respeta lo que nosotros pedimos, nosotros seguimos firmes, se lo vamos a trasladar a la gente. Si nuestra gente está de acuerdo, que están predispuestos por allí para seguir la lucha, para seguir peleando, los compañeros quisieran cobrar toda la deuda junta, claro. Cosa que no sabemos si va a pasar por los días, sobre todo por los 13.500 que manifestaba Ludi, más las diferencias de junio y diferencia de aguinaldo. Nosotros lo planteamos para que paguen esas diferencias en 2 cuotas, una dentro de este mes y una ¿Eso lo aceptan? Si es que lo aceptan, vamos a ver si lo aceptan. Nosotros también voluntariamente, a pedido de ellos, que lo pidieron, digamos, que si podían ser, que ya debiera ser remunerativo el sueldo de julio. En la anteúltima audiencia pidieron ellos si podía ser no remunerativo por el tema de cargas, como para ayudar a paliar un poco la situación. Nosotros bajamos a los trabajadores, se lo comentamos, lo aceptaron los compañeros, lo trasladé al Consejo Directivo Nacional que lo aceptó, y al día siguiente vamos a otra audiencia y resulta que me cambiaron la pelota, digámoslo así, en términos criollos, me salieron con otra cosa. Entonces es tristísimo, nos levantamos y nos retiramos. Mañana nosotros vamos
a querer solucionar el tema de fondo, que realmente haya algo serio, dejar programado en acta todo lo que nosotros queremos, lo que ellos le deben a los trabajadores. ¿Tienen hay previsto mañana algún horario de reunión? No, nosotros estamos esperando que le giren el dinero desde el municipio a la empresa y por ende desde allí a la cuenta de los trabajadores. Será a media mañana, cerca del mediodía. Creo que siempre ha estado muy bien predispuesto el secretario de Trabajo y seguramente nos va a citar a alguna audiencia para darle la solución para la gente, digamos, para que el usuario pueda tener el servicio. No sabemos si mañana, pasado, cuando esto se destrabe. Los empresarios dijeron que ellos quieren seguir prestando servicio, no se van a ir porque parte de lo que es Buce, que es ERSA, se fue en Santiago del Estero, presentó un concurso preventivo también. Digo, si se llega a ir esta empresa, cosa que hasta ahora no ocurre y ojalá no ocurra, que cumplan con el servicio y cumplan bien, pero no temen por las fuentes laborales. Naturalmente, los tienen en vilo todo este tiempo. Están midiendo fuerza quizá y por ahí diciéndole a la gente, al público usuario, cosas que no son reales, como lo dijeron el otro día que habían pagado todo, que no es así, esto no es cierto. Entonces la gente tampoco se deja engañar, y la gente creo que está viendo más allá de estas situaciones. Si ellos quieren provocar este miedo en la gente, los trabajadores no lo vamos a tener. Nosotros, sí, sería muy lamentable que se vayan, ¿no? Pero si se van esto, va a venir otro seguramente. Y nosotros estamos muy fortalecidos y unidos peleando por nuestros derechos. Nosotros por ninguna corporación nos va a pisar la cabeza a los trabajadores. Así lo hemos dicho y lo sostenemos. Ante los trabajadores y ante el público usuario, ante toda la sociedad. ¿Qué le dicen a aquellos vecinos que tienen problemas para llevar a los hijos a la escuela o problemas para ir a laburar? Nicolás, lo hemos dicho todos los días. Mis compañeros, los que han salido al aire, siempre lamentando esto y pidiendo las disculpas correspondientes. Es la única forma que tenemos, agotamos todas las instancias. Se llega a esta instancia ¿por qué? Se comienza en marzo la paritaria que la hace el Consejo Directivo Nacional para hacer una reapertura en septiembre. Estamos llegando a septiembre y no tenemos nada. Por eso que está la resolución del Ministro de Trabajo de la Nación en que se hagan cargo y lo paguen, ¿me entiende? Que paguen ellos el incremento salarial. Después las cosas que hay en el medio, desde el poder concedente al empresario, es una pelea entre ellos. Nosotros nos ajustamos a derecho con los trabajadores y queremos que cada trabajador perciba lo que necesita para vivir y el sustento de vida de la familia, de los compañeros. Entonces, nosotros esta lucha la iniciamos. Quizás estas corporaciones están acostumbradas a hacer algunas chicaneadas y otras cosas en otra provincia, acá no. En la provincia de Entre Ríos no lo van a hacer con un... Por ejemplo, aclarar algo. El viernes todos los trabajadores estaban contentos por la plata que se había girado de provincia hacia la municipalidad. Bueno, nosotros como un gesto se iba a levantar la carpa, estaban todos decididos y a la tarde llaman a conferencia de prensa y bueno, lo que es de público conocimiento que salen a decir. Otra vez, mentira. Claro. Con respecto a lo que decía vos, firmar. Han firmado a veces cosas en Secretaría de Trabajo, las cuales después no las cumplen. Porque quiero aclarar que los días de julio se firmó un acta el día 22 donde se comprometen a no descontar los días de paro. Y sin embargo lo descontaron. Un conflicto tan largo, ¿recuerdan ustedes acá? No, Nico, históricamente no hemos tenido conflictos de una semana, 8 días. Inclusive dentro de ese marco nosotros hemos estado esta misma conducción en la caída de lo que fue Transporte Urquiza y Martín Fierro. Que lo hemos sacado adelante afortunadamente con quizás menos días. Sí, también hemos tenido conflicto con este mismo gobierno municipal con el tema cuando la aplicación de las máquinas. Recuerdo cuando me hice cargo de la Secretaría General en 2003, el mismo día que asumimos con los compañeros, nos trasladamos a alguna dependencia municipal para plantear esto. Después tuvimos una mesa de enlace que nos hacía pelear a los trabajadores entre pobres, porque ahí la constituían otros gremios, las vecinales, y este mismo intendente nos mandó a hacer la pelea entre pobres. Nosotros nos retiramos a tiempo fundamentando esto, y instrumentamos todo lo que teníamos que instrumentar. Se fueron a Buenos Aires los empresarios, el intendente con sus concejales, este mismo intendente, y gente de las vecinales. En ese entonces era Graciela Camaño, la ministra de Trabajo de la Nación. Tuvimos la suerte de los trabajadores que era ella. Eso había que haberlo aplicado desde el año 93, estaba vigente. Nos habían variado compañeros, los habían golpeado para asaltarlos. Nosotros decíamos no al manejo del dinero sobre el colectivo porque teníamos un derecho ya adquirido. Y es más, a la gente, esa cuasimoneda que nos había metido el federal, decía que nosotros los trabajadores no queríamos recibir el federal. Jamás lo habíamos mencionado. Todas esas chicanas, todas estas cosas, que afortunadamente Graciela Camaño nos mandó de vuelta. No puedo ser grosero con las palabras que lo mandó de vuelta a la casa porque afortunadamente la compañera actuó como un hombre, como con todo lo que hay que poner sobre la mesa. Me cita mi ex secretario general, el fallecido Palacio, que le mencionaba anteriormente,
a una reunión los tres con Graciela Camaño. Me pidió, tráeme toda la documentación. Llevé el bibliorato con toda la documentación desde el inicio, desde que nos levantamos de la mesa de enlace, y la compañera se lo quedó como ejemplo. Y se me hinchó el pecho, sinceramente, de orgullo, porque después de haberle leído, pues estaba nervioso, yo recién iniciaba como secretario general, y naturalmente me dieron un par de café tranquilo, que me tranquilice un poco. Cuando pude explicarle bien realmente lo que era la problemática, se quedó con el bibliorato como ejemplo de la actuación que nosotros habíamos hecho. Me decía, ahora sos vos, es UTA la que le va a dar el tiempo para la instalación de las máquinas, expendedora de boletos, para que los compañeros no manejen más ningún dinero sobre los colectivos. Y nos tomamos tiempo, le dimos 6 meses, fuimos prudentes. Todavía sigue algún empresario de ellos acá, pero para las empresas que estaban en ese tiempo. Nosotros no hemos perdido batalla porque cada lucha que empezamos, primero miramos lo legal. Si estamos legalmente bien parados, yo he recibido un montón de presiones, de un lado, de otro, de propios, de extraños, pero llevo la bandera bien alta de UTA, y sobre todo soy un soldado que va a morir en la trinchera junto con mis compañeros, los compañeros que conforman la UTA, digamos, junto con sus compañeros en la trinchera, hasta lograr el objetivo, hasta que nosotros podamos percibir lo que los compañeros tienen que percibir. Carlos, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Néstor. No, muchísimas gracias a ustedes por darme, a vos, Nicolás, por darnos la posibilidad de contarle un poco a la gente qué es lo que nos está pasando realmente. Y nuevamente pedir la disculpa al público usuario. Muchas gracias nuevamente. No, ojalá gracias. que mañana llegue esa noticia de que le paguen lo que le dieron a los choferes, que se haga todo y que quede todo escrito, si hay que pagar en 2 veces y demás, para que de una vez por todas mañana a la tarde, ojalá, tarde-noche o pasado mañana, ya tengamos nuevamente los colectivos funcionando. Hacemos la pausa y seguimos con más ¿Quién dice qué? Muy bien, otro bloque más para charlar de este tema, porque hubo la semana pasada una sesión del Consejo Deliberante donde no se aprobó un proyecto que mandaba el Ejecutivo intentando pedir un crédito de 90 millones de pesos, según lo que había bajado al recinto, para paliar la situación del sistema de transporte colectivo. Está con nosotros el concejal Enrique Ríos, del Frente para la Victoria, del PJ. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué no prosperó ese proyecto del Ejecutivo? Y hay que analizar diferentes cuestiones con respecto a este proyecto. En primer lugar, y haciendo una valoración muy importante, yo creo que este proyecto viene de la mano de otras cosas que viene manejando el Ejecutivo Municipal en el grado de improvisación y de trabajar sobre la emergencia con cosas que a veces no tienen absolutamente nada que ver con el fin que se persigue. Cuando nosotros nos enteramos de este proyecto que planteaba el endeudamiento por 90 millones de pesos, un endeudamiento que todos estamos en conocimiento de cuál es la situación macroeconómica, digamos, donde lo dificultoso que es tomar crédito y fundamentalmente saber a qué tasa y quién nos iba a dar el crédito. Este es un primer elemento. Otro elemento, cuando analizamos las normativas vigentes, en este caso la ley 10.027, las alternativas para endeudamiento son para gastos corrientes u obra pública. ¿Dentro de qué enmarcamos este pedido? Porque no es un gasto corriente, porque no es un gasto corriente municipal y no es la obra pública tampoco. Y lo otro, cuando analizamos el monto global que se planteaba endeudar, habla de 90 millones de pesos. Si nosotros analizamos lo que dicen los empresarios en esta conferencia que hicieron el día viernes, ellos hablan de un déficit de 16 millones de pesos mensuales. Si estos 16 millones de pesos le sacamos los 5.300.000, 5.400.000, que son los que pone el municipio, estamos hablando de 10 millones mensuales. ¿Y por qué endeudarnos por 90 millones de pesos? No era claro, dice usted. No era claro, totalmente. Y ahora yo le decía a sus pares de la oposición en el Consejo Deliberante, ¿por qué no tomar ese proyecto? Decir, bueno, lo rechazan, como de hecho lo rechazaron, pero sancionar algo.
porque también nos preguntábamos otra cosa. ¿Es válido endeudar a los paranaenses para asistir financieramente al sector empresarial? ¿Cuáles son los números reales del sector empresarial? Porque si analizamos... ¿Pero no los tiene el CITU? Es que lo tenemos, por eso que lo digo. Si nosotros analizamos el informe que hace tanto los especialistas en costos del Frente para la Victoria y los especialistas en costos del intendente, del bloque de Cambiemos y del bloque UNA, nos dicen que con los 29 pesos se puede sostener el sistema. Ahora, dicen los empresarios que con 29 pesos pierden 16 millones. También asistimos hace un ratito a escucharlo a los trabajadores de cosas que dicen los empresarios que no son reales. Y lo otro es saber cuál es el estado real de las finanzas públicas municipales. ¿Puede absorber? ¿Se puede garantizar la sustentabilidad o son parches sobre la coyuntura? Porque yo creo, nosotros venimos advirtiendo desde el año pasado en el órgano de control y monitoreo, charlando con el secretario de Servicio Público del municipio sobre la sustentabilidad, que es lo que está en juego hoy. Hoy, más allá de solucionar la coyuntura, no está garantizada la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso macroeconómico que ha afectado directamente. Y se han tomado decisiones, como es el caso de la quita de los subsidios nacionales, que evidentemente ha hecho decaer el sistema. Sí, eso fue, a ver, se destapó una olla. Se destapó una olla y obviamente están saliendo todos los problemas a la luz. Ahora, viendo que el conflicto lleva 15 días, va para 16, ¿no era posible, pregunto porque desconozco, no era posible tal vez decir, bueno, no 90 millones, pero sí los 9 que le faltaban para pagarle a los... Usted sabe que esa ordenanza también decía que era para cubrir el desfasaje del transporte público y otros servicios públicos municipales. Por eso digo, ni siquiera estaba claro el objetivo del... Está bien, pero deje de lado el proyecto. Deje de lado ese proyecto. Digo, no, esto lo rechazamos, punto. Pero sancionemos esto. Pero estaba que le dé la posibilidad de que al otro día salieran los colectivos laborales. Le pregunto, ¿estaba la voluntad política para modificar este proyecto? No, yo entiendo que no. Porque ni siquiera el Ejecutivo... Nosotros nos enteramos cuando en Boche plantean la presentación del proyecto. Ni siquiera en labor parlamentaria, si en la reunión previa hubo una reunión para decir, bueno, la idea o abonar una idea. Nos fuimos enterando sobre la marcha. Yo creo que esto tiene que ver con estas... ¿Qué propone el Frente para la Victoria? Bueno, nosotros venimos... El primer tema es, yo creo que hay que rediscutir fundamentalmente con Nación el tema de los subsidios, porque no es que esto sea una distribución equitativa para todos los municipios y las provincias del interior. Acá hay quienes se han beneficiado y quienes se han perjudicado. Acá, lo que es provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha beneficiado con la política de subsidios. El Ministerio de Transporte de la Nación maneja un paquete de 5.000 millones de pesos que lo utiliza de acuerdo a quien le conviene y en función de intereses netamente sectoriales. Yo creo que en este caso lo que hay que hacer es presionar y gestionar ante el Gobierno Nacional para que haya por lo menos una asistencia a Paraná. Por otro lado, la provincia, que esto yo quisiera dejarlo claro, porque el único que acá ha cumplido de tiempo en forma es la provincia con el tema de los subsidios. Y por otro lado, yo entiendo que hay que, de alguna manera, transparentar cuáles son los gastos reales y cuál es la situación real del transporte en la ciudad de Paraná y cuáles son los costos operativos reales. Porque vuelvo a decir, si hablamos de un déficit de 16 millones, hemos escuchado por parte del sector empresarial muchas cosas que a veces cuando las contrastamos con la realidad no son así. Hemos venido recurrentemente escuchando la deuda que tiene el municipio con los empresarios, cosa que no es así. Entonces, yo creo ¿No es tan la deuda que dicen los empresarios? Pero por supuesto que no es así. Una cosa es lo que ellos pretenden cobrar y otras son las acreencias reales a cobrar. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en una transición, ¿sí? Porque ya hay un gobierno nuevo electo y demás, ¿qué debería ocurrir con el contrato de concesión? A ver, usted como concejal... En primer y lugar, pensando en que... No, pero en primer lugar yo creo que el contrato de concesión ha sido claramente incumplido por el sector empresarial. Yo creo que cuando el fiscal de Estado eleva el informe al Consejo Deliberante, acompañado también por el secretario Legal y Técnica, señalando algunos incumplimientos, creo que es así. Creo que la quita unilateral de coche es una grave falta sobre el contrato de concesión. Creo que ellos están totalmente en falta. Entonces, yo creo, o rediscutimos este tipo de situaciones y lo acordamos, de alguna manera lo establecemos dentro del marco de las discusiones que estamos teniendo hoy, o vamos hacia la caducidad de la concesión. Está bien, pero repito, ¿qué tendría que ocurrir cuando asuma la nueva gestión?
¿Tendría que agarrar y hacer un nuevo contrato de concesión? No, porque... ¿O hacer cumplir el que está? En realidad... Usted viene denunciando irregularidades. En realidad creo que hoy hay una situación que ya ha sido presentada por la actual gestión, que es esto de la intimación a cumplir con el contrato de concesión. Sí, creo que eso lo va a tener que resolver la actual gestión, digamos. Está bien, pero a ver, mañana aparece la plata, pasado mañana salen los colectivos. El mes que viene tienen que discutir paritaria, de 16 te van a decir que pierden 30. Sí. Y van a volver a una espiral, digamos, de conflicto. Pregunto de vuelta, ¿qué debería hacer según usted? Y bueno, necesariamente si hay un incumplimiento de la concesión hay que dar la caducidad y convocar una nueva licitación. ¿A llamar a una nueva licitación? Sí. Eso debería ser... Yo entiendo que si hay un incumplimiento de la actual concesión, creo que hay que generar por lo menos... ¿Y esa nueva licitación tendría que hacerla la gestión que viene? Si todo tiene que ver con los tiempos en que se da, evidentemente si se da en este proceso donde la actual concesión incumple, se lleva adelante la caducidad, tiene que ver con los tiempos. Porque incumplimiento, más allá de los coches retirados, incumplimiento hay porque no pasan horario, incumplimiento hay por la cantidad de colectivos que andan dando vuelta. ¿No? La frecuencia de lo que decíamos recién, digo, se confirma que hay incumplimiento. Que esto lo venimos diciendo desde el primer día que se implementó el sistema. Ahora, llamativamente parece que el Estado municipal se da cuenta hoy, pero los incumplimientos de la empresa lo venimos señalando desde el primer día, cuando hablábamos de que el boleto combinado no existía, cuando hablábamos que el boleto nocturno había sido quitado unilateralmente, cuando hablábamos que las cabeceras, las terminales de línea, que son lo que reclamaban los choferes, no existen en la ciudad de Paraná, cuando es un claro incumplimiento de la ordenanza del marco regulatorio y del contrato de concesión. Hay notorios incumplimientos. Usted hablaba de la provincia y de hacer su parte, y los municipios también, digo, porque Colonia, Avellaneda, Oro Verde y San Benito, si bien no tienen el caudal o el presupuesto, tienen que formar parte de en este caso discusión. yo entiendo que si uno analiza por lo menos lo que son los presupuestos de estos 3 municipios, en este caso creo que la cuota que le correspondería a estos municipios tendría que absorberla el gobierno provincial, porque del propio presupuesto municipal entiendo que son presupuestos chicos y que por lo menos en el tiempo que hoy van ejecutados estos presupuestos creo que ya tienen comprometidas sus finanzas. Creo que en este caso tendría que ser el gobierno provincial el que asista en el caso de los gobiernos del área metropolitana. Otra cosa que pasó en el Consejo Deliberante, pero pasó desapercibida, aprobaron un proyecto de su autoría que tiene que ver con elevar el mínimo para que los trabajadores puedan acceder al boleto obrero. Así es. Nosotros teníamos un viejo reclamo, fundamentalmente del sector de trabajadores nucleados en el Sindicato Empleado de Comercio, que ellos planteaban que, dada el poco mínimo, que era un salario mínimo vital y móvil y medio, o sea, andaba cerca de los 19.000 pesos, ellos no podían acceder y generalmente usan 4 coches diarios. También teníamos trabajadores de la Administración Pública Provincial y de otros lugares que tampoco... ¿Le pasaba lo mismo? Exacto. Entonces planteamos... Docentes, por ejemplo, también. Sí. Nosotros sabemos que la canasta básica supera los 30.000 pesos, entonces tomamos como primer criterio de análisis el valor de la canasta básica, que está en 32.000, 31.000 pesos, y pedimos elevar este tope a 2 salarios mínimo vital y móvil, que serían 31.000. 2,5. 2,5, perdón. 2,5, claro. 31.000 pesos. Creo que con esto nos va a permitir que más trabajadores puedan usar de esto, más aún, vuelvo a decir, en una situación difícil económicamente, donde el sector más perjudicado es el asalariado. Y por otro lado, nosotros observábamos en esto de analizar el transporte público en la ciudad de Paraná, que 14.000 trabajadores, en 14.000 boletos había caído el transporte en la ciudad de Paraná en relación al año pasado en el primer semestre. ¿Cómo? En relación, o sea, viajaban 14.000 personas menos, trabajadores menos. Entonces, esto también, que parece algo simple, pero tiene que ver, esto también tiene su incidencia cuando analizamos el índice de kilómetros pasajeros por kilómetro, porque cae, al haber menos pasajeros cae y aumenta el costo. Si nosotros entendemos que permitiendo que trabajadores usen este sistema, el boleto obrero, no solo van a verse beneficiados, se va a ensanchar la base de beneficios, sino que también van a tener su incidencia en la determinación del costo. Ese boleto, para que se aplique esa ordenanza, tiene que ser promulgada. Tiene que ser promulgada por el Ejecutivo Municipal. Esperemos y esto pasa, el boleto, que ya está en 29 cuando vuelve al colectivo, a un trabajador le va a salir 18,75. 18,75, así es. Gracias, Quique. No, gracias a vos. Enrique Quique Ríos con nosotros, concejal del PJ, charlaba sobre este tema de los colectivos. Hacemos la pausa y después tenemos a un economista para que nos explique, ¿sí?, cómo está la situación y qué puede pasar mañana.
Bueno, 7 grados de temperatura, mucho frío, mucho frío. Mucha gente que se comunica, gracias a la gente que se comunica, mandan mensajes sobre los temas que tratamos en el programa, que son todos temas de actualidad, por supuesto. Y hablando de actualidad, qué semanita la pasada, ¿no? Una semana donde voló el dólar, volaron el riesgo país, voló todo, hasta los precios. ¿Pero será todo o tendremos que esperar más aumentos? Claudio Coronel es contador público nacional, especializado en desarrollo industrial, sustentable y tecnología, maestrando en desarrollo socioeconómico, docente e investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Todo eso y mucho más para hablar con él. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Chico, ¿todo bien? Bien, gracias por aceptar la invitación para intentar explicar, ¿no? Esto que por allí lo vemos mucho en los grandes titulares, sí, pero por ahí cuesta entender. ¿Lo peor ya pasó o no? En este país es difícil decir eso, más allá de que el presidente lo usó en definitiva como un latiguillo constante, decir no, lo peor ya pasó. En realidad Argentina está en un contexto muy difícil ahora de mucha inestabilidad macroeconómica como consecuencia de muchas políticas bastante erráticas que vino llevando adelante este gobierno. Tuvimos varias crisis durante apenas 3 años y medio que tienen que ver con políticas tendientes a ajustar, políticas que son las que en alguna medida son las que promueve el Fondo Monetario Internacional, pero que en países como la Argentina no funcionan y generan estas cosas que vemos. Y ya no es la primera vez que pasa y sin embargo se siguen sucediendo. Entonces estamos en un contexto... Digo, cuando decís no es la primera vez, porque esto ya ocurrió, ¿cuándo? Bueno, tenés la crisis del 2001, tenés en los 90 y bueno, después del golpe del 76 también se aplicaron este tipo de políticas que bueno, generaron una destrucción de la matriz industrial muy importante en Argentina, que también explica un poco el por qué Argentina no terminó de avanzar, pero ya se ha practicado y ha pasado en otros países. Lo que pasa es que Argentina tiene una puja muy particular que no ha logrado desarrollar todavía del todo como para superarla, que es esta puja campo-industria, entonces se vuelve constantemente inestable. Además tenemos esto de que no pasa en otros países, que viene un gobierno como este y abre indiscriminadamente las importaciones y el ingreso al mercado de capitales y bueno, pasa lo que pasó fundamentalmente en 2018. ¿Por qué se disparó el dólar? El dólar se disparó por varias razones. En primer lugar tenemos que hablar de la política con la que ya venía el gobierno, de atrasar el tipo de cambio, lo venía frenando por una cuestión electoral para usarlo como ancla para que no suban los precios. O sea, el gobierno venía trabajando para que el dólar no se disparara, entonces lo mantenía en 45, 46. Exactamente, lo mantenía frenado para que mostrar esa baja de inflación que efectivamente se estaba dio viendo. Y se dio en julio el 2,2. Exactamente. Después, ¿qué pasa? Después una consultora, ¿sí? De Buenos Aires, el Ipsis, al parecer envía una encuesta a los mercados diciéndole que iban a haber paridad en las elecciones, cosa que después no pasó, y generó un pequeño ruido, no fue muy grande el ruido. El volumen que se operó en el lunes fue muy bajo, aparentemente, porque ahora salió a hablar Martín Redrado, diciendo que aparentemente hubo una orden política de no intervenir, es decir, Argentina tiene un mercado muy chiquito, es decir, con pequeños volúmenes vos podés generar saltos fuertes. Entonces, en apariencia, no fue una gran explosión, sino que fue una pequeña corrección del tipo de cambio que ya venía atrasado, más esto de que fue demanda sin ningún tipo de contrapartida. No hubo intervención. No hubo intervención. Porque, de hecho, el gobierno el lunes después de las elecciones habla a las 4 de la tarde, después de las 4 de la tarde, después cierra los mercados. Exactamente. Como que dejó que la cosa fluyera. Sí, al parecer uno podría pensar que lo hizo con esta idea de, bueno, vamos a mostrar la disciplina del mercado hacia la gente que vota esta opción populista, por decirlo de alguna manera. Así que, en principio, viene por ese lado. Pero no hay que desconocer que Argentina viene con una tasa muy alta de endeudamiento externo, viene con un problema de exportaciones e importaciones que no termina de resolver con estas políticas y eso genera inestabilidad. ¿Y las medidas económicas? Digo, esto de quitar el IVA, los productos de la canasta básica, algunos de ellos, que todavía yo no los he visto, los vi anunciados en algunos carteles este fin de semana en algunos supermercados, pero con alguna promoción. Sí. Son medidas, digamos, de manotazo, son cuestiones rápidas que tienen que ver con cuestiones electorales. Yo no creo en este mensaje de entendimos lo que le pasa a la gente. Son claras medidas electorales, pero en el fondo todo ayuda un poquito para la gente, pero no son medidas de fondo. Todas son de corto plazo, son hasta octubre o noviembre, que pueden llegar a morigerar un poquito el coletazo que va a tener la inflación como consecuencia de este salto del tipo de cambio, pero no le va a solucionar la vida a nadie. O sea, quizás frene un poquito en algunas cuestiones de canasta básica, pero no es una política que uno pueda aplaudir, digamos. A ver, el ciudadano que mañana va al supermercado tal vez todavía no ve los precios
con el impacto del dólar de la semana pasada. Lo va a ver dentro de unos días más. Ha habido ya, se han pasado listas nuevas, pero hay algunos precios que ya tienen esto que decías vos. O sea, si la gente se apura, puede llegar a conseguir alguna leche más barata, pero yo desconfío mucho de que no retaseen los productos esperando que lleguen las listas nuevas. Todavía no se ha dado el salto, probablemente en 2 o 3 meses se distribuya, no es que vamos a tener una inflación del 20% el mes que viene, pero sí va a haber... Pero de un 5%. Por eso, porque es difícil trasladarlo. Hay que entender que estamos en un contexto recesivo. Al haber recesión y caída del consumo, no se puede trasladar todo a precio porque te caen las ventas muy fuertes. Digo, a ver, ya no hay ventas. No, justamente. Ya están caídas las ventas, entonces, ya vienen en caída libre. Entonces eso no te permite un traslado fuerte de precios. Va a haber, quizá más suave que como uno podría esperar, pero va a haber lo que es producto importado seguro que ya subió. ¿Y qué le decimos a la gente que vive de un salario? Y lo que siempre trato de decir, por ahí algún almacén de barrio que pasa que hay que recorrer mucho, por ahí algún almacén de barrio de autoservicio tiene algún diferencial de precio que se puede tomar. Y por en ahí, un producto en particular y aprovechar ahí. Exactamente. Y después, ir a comprar puntualmente. Puntualmente y recorrer, si por ahí encuentras, sobre todo leche en sachet, que son las que por ahí están un poquito más bajos que las larga vida, se puede encontrar este precio de IVA y hay un precio por ahí atractivo ahora que se puede aprovechar para comprar por 1 o 2 semanas, siempre dependiendo de lo que le alcance. Trate de distribuirse en cuestiones no perecederas, como para hacerse una pequeña provista. Ahora ya a mitad de mes la gente ya no tiene plata. Claro. Pero va a comprar la diaria. Comprar la diaria. Y por favor, lo que siempre le digo, gente, no usen la tarjeta de crédito para comprar comida en cuotas y tampoco paguen el mínimo, porque la tasa de interés está muy, muy alta y esto es peligroso. Digamos, si no queda otra, la gente tiene que comer, pero tratemos de guardarla porque la tasa de interés está muy alta y esto es así. Yo me endeudo hoy y lo tengo para mañana. ¿Cómo se sale de esto? Y es muy difícil. Un poco el gobierno, Fernández y Labaña han dicho algo que es razonable, que tiene que ver con el acuerdo social. El famoso acuerdo social es sentarse los actores políticos, sindicales, empresarios, movimientos sociales y acordar, resignar ciertas cosas cada uno en función de, primero, tratar de bajar la inflación. O sea, seguramente no tengamos fuertes crecimientos de salario, ¿sí? Van a estar, quizá acompañen la inflación y crezcan un poquito más arriba. Los empresarios traten de no trasladar a precios, los movimientos sociales no generar disturbio, entender que es un momento de crisis difícil y bueno, y el Estado salir a gastar. Es difícil en este contexto salir a gastar, pero bueno, hay que reactivar la obra pública, hay que sobre todo reforzar lo que es asignación universal por hijo, la parte de los jubilados, que son las partes que automáticamente van a consumo. Esa franja de los habitantes, prácticamente todo su ingreso lo destinan a consumo y eso empieza a generar una reactivación. En un contexto muy difícil, porque también hay que resolver el perfil de la deuda. Realmente la herencia que se recibe en diciembre es muy pesada, es un contexto muy difícil y creo que difícilmente encontremos un Maradona, digamos, que pueda encontrar esta solución, sino que va a requerir el trabajo de mucha gente para coordinar una política. Ahora, se le va a pedir a la gente que resigne y la gente ya viene resignando. Es complejo, por eso te digo, probablemente lo que se termine de hacer en este acuerdo social es que haya incrementos salariales pequeños por debajo de la inflación. ¿Por cuál es el tema? Si nosotros logramos que la inflación baje, con pequeños aumentos salariales, vos podés ir recuperando. ¿Sí? O sea, difícilmente tengamos un crecimiento del poder de compra del 10% de golpe. ¿Por qué? Porque te lo van a trasladar a precios. ¿Sí? Porque también, digamos, la inflación le afecta a los costos y sobre todo a las pymes, que son las que están ahogadas con tasa de interés y demás. Ahora se frenaron las naftas, el aumento por 90 días. Sí, el tema... ¿El día 91? Eso es lo que a mí me preocupa. Probablemente, no sé cómo se va a resolver en noviembre, que es cuando termina este freno que se le hizo, si es que las empresas no hacen un lockout o algo por el estilo, porque ya hay incluso provincias petroleras que están preocupadas por el asunto. Vos decís que hay provincias, que hay empresas que van a decir no tengo nafta. Y puede haber que por ese lado lo traten de hacer, digamos, cuando el precio no acompaña, generalmente lo que se hace es retirar la oferta para justamente presionar contra el precio. El tema es que nunca terminamos de conocer los costos de la industria petrolera, que eso es un problema grave, que habría algo sobre lo cual trabajar, pero es un tema que esto puede estallar noviembre, diciembre, generando un salto más brusco todavía. Ahora, todas estas medidas, sí, que el otro día los gobernadores dijeron, bueno, pero perdemos nosotros, porque... A ver, la eliminación del IVA es coparticipable. Sí.
toda la mayoría de las medidas que hizo el gobierno le quitan flujo de plata a las provincias. ¿Qué va a pasar con los presupuestos en las provincias? ¿Con qué van a hacer frente a esa quita de plata? Y probablemente lo que hagan es retrasar los pagos. Seguramente no creo que sea de salario, pero sí generalmente se terminan atrasando los pagos de servicios y el gasto público que hacen las provincias en obras, en pagar a proveedores. Probablemente se retrasa un poquito eso para ver cómo lo pueden manejar. Es fuerte, sí, probablemente hay una pérdida muy importante en ese sentido de recaudación de las provincias. Y una cadena también los municipios. Y seguramente también los municipios. Es un contexto muy difícil porque lo que hizo Nación básicamente es distribuir el problema entre todos. Realmente habría que ver cómo lo van a solucionar. Está bastante bien, la provincia de Entre Ríos está dentro de todo bastante bien, en términos reales viene bajando el déficit, pero estamos en un contexto complejo. Igualmente la devaluación tiende a licuar la deuda en pesos, así que veremos cómo lo pueden manejar. Ahora, las provincias tienen este problema presupuestario para el año que viene, si querían sacar fondos de algún lado. No creo que aumenten los impuestos provinciales. Eso nunca lo podemos saber. Siempre, probablemente haya moratoria. Cuando hay estos contextos así donde hay que recaudar rápido, generalmente se lanza moratoria. Y tampoco lo vería mal, no por el fin recaudatorio, sino por el problema que tienen las pymes, los pequeños empresarios. Seguramente veamos alguna moratoria y bueno, quizá los impuestos que veamos que aumenten sean los de siempre, patente, inmobiliario y por el lado de la municipalidad también, bueno, los que son homónimos, que no debería cobrar impuestos, pero lo cobran igual, que es también sobre inmueble, barrido, limpieza y ese tipo. Es difícil, pero probablemente algún ajuste veamos de impuestos porque si no van a entrar en crisis seguramente presupuestaria. El gobierno de Macri asumió con la decisión de la Corte Suprema de devolver coparticipación en las provincias. Iba a ser gradual, ¿no? Del 3 al 15. ¿En cuánto está más o menos? No tengo el dato por ahora, pero yo veo conflicto con eso. Veo conflicto porque, a ver, la verdad que Nación no tiene plata, no puede acceder a los mercados. Así que yo probablemente termino retrasando. No tengo número hoy, tendría que chequearlo, pero yo creo que si eso no se sientan de vuelta, va a ser para conflicto. Se acomodó el dólar, según Fernández, digamos, y el resto, bueno, ahora se acomodaría, los mercados se calmarían en el orden de los 60 pesos. ¿Tendrían que aumentar un poquito las retenciones? Porque el dólar más alto le conviene a los exportadores. Esa es la gran discusión. El tema de las retenciones hay que tratarlo adecuadamente. Yo considero que sí, debería hacerse en términos de porcentaje, no en términos de un monto fijo como está ahora. Sí debería aumentar porque el aumento de las retenciones lo que hace es morigerar este efecto de riqueza que se genera de los que están posicionados en dólares a los de pesos. Obviamente, los que están en pesos, nosotros perdemos poder de compra y todo eso se traslada al que está en dólares. Entonces, haciendo retenciones sobre todo a los exportadores, lo que hace es frenar ese impacto que genera traslado de precios en pesos, lo frenás con retenciones. Además, es un medio de financiamiento. Pero yo creo que hay que empezar a pensar las retenciones no como método de financiación, o que puede ser si se utiliza adecuadamente, pero más bien para lograr que las devaluaciones no impacten sobre todo en alimentos, que es lo que exportamos nosotros, y por eso tenemos estos saltos siempre. Claudio, gracias por esta visita. Gracias a vos. Claudio Coronel, contador público, docente e investigador de la Universidad de Entre Ríos, hablaba con nosotros sobre lo que pasa en la economía, lo que puede pasar. La pausa y después empezamos con Ezequiel a analizar los últimos minutos, las fotos, las imágenes y lo que ha pasado en el día de hoy también en el Gobierno Nacional. El señor Ezequiel Flesler para el tramo final del programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Cuánto brillo hoy, ¿eh? Bueno. Impecable como siempre. Para gracias. Especie de feriado. Gracias, Gracias, Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. Dos cosas. A ver. Antes de la foto, Olivos, hoy. Bueno, encuentros ministeriales con el presidente de la República, también Vidal, Larreta,
¿De qué se trata todo? Bueno, mañana habrá una conferencia, habrá dos anuncios, a las 9 y a las 9:30, del Ministerio de Hacienda y del presidente del Central. Creo que todo va a estar circunscripto ahí, la atención y la atención a ambas cuestiones puestas en lo que va a decir Hernán Lacunza, después de jurar, y Guido Sandleris, el presidente del Banco Central. Bien, el nuevo ministro de Economía, después de la renuncia de Duhovne. El fin de semana, sí, el sábado. Para que no impacte en los mercados. Querido Mauricio, me voy, le dijo, ¿no? Fue el sábado para que... Y mañana habla el nuevo antes que abra los mercados, ¿no? Bueno, hoy no hubo mercados en Argentina, pero el riesgo país subió, Ajá. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York bajaron. Sí. La verdad ya que hubo consecuencias. Hubo, sí, consecuencias, no sé de qué, digamos, o sigue el derrumbe, en todo caso podríamos decir. Bien. Bueno, y las fotos que elegimos para esta semana, en mayor y en menor medida también podemos ver como eje vertebrador al dinero en esta oportunidad también, puesto que muchas de las medidas, muchas de las cuestiones que se están analizando tienen que ver con la resultante de los derrumbes, del derrumbe del dólar, el incremento de la inflación y de las medidas del gobierno que están analizando los estados subnacionales, las provincias. La primera foto que estamos viendo es la del gobernador Gustavo Bordet y la de su vice y también intendente electo de la ciudad de Paraná, Adán Bal. Bueno. Este encuentro fue después de una reunión de gabinete que sucedió esta semana por la tarde, el jueves a la tarde, si no me equivoco, en donde se empezó a analizar un poco cuál es el impacto fiscal de la quita del IVA, de quita de otros tributos que anunció Macri en las provincias, ¿sí? Se habla de un costo fiscal para las provincias. En principio habían dicho 1.100 millones de pesos. Hay una especie de memo interno del Ministerio de Finanzas de la provincia que habla de 1.500 millones de pesos y que eso tiene impacto también en cada uno de los municipios. El 16% que se coparticipa a los municipios de la provincia. Bueno, ¿qué hizo el contador Balay, que es nuestro ministro de Finanzas, de Economía? ¿Le pasó los números a los municipios? Le pasó los números a los municipios diciéndole, vas a tener esto menos, etcétera, ¿sí? 36 millones, casi 37 millones menos para Paraná. Bueno, porque está en la foto el intendente electo de Paraná, ¿no? Sí, un poco más de 250 millones de pesos es el total. Bueno, esto y otras cosas son las que analizaron primero Bordet con el gabinete y luego nada más que con Val en esta especie de reunión de ellos nada más. Sobre todo el impacto social que va a tener, de hecho la miembro informante en el gabinete fue la ministra de Desarrollo Social, Laura Estrata, ¿no? Hay mucha preocupación porque esta devaluación del lunes va a tener un impacto directo en lo que es la pobreza, en lo que es la asistencia social. Bueno, en ese sentido, Nicolás, hay preocupación en todos los estados, en todos los municipios, y se va a tratar de contener. Bien, el problema es que el dinero es siempre el mismo. Claro. Y alcanza para cada vez menos. Y alcanza para cada vez menos en virtud de la inflación. La segunda foto que estamos viendo es en Misiones, dos gobernadores. ¿Quién es el otro gobernador? A Bordet lo conoces, es Hugo Pasalacqua, el gobernador de la provincia de Misiones. Bueno, tuvieron un encuentro formal, tiene que ver con una cuestión forestal, pero también comenzaron a conversar sobre, Nicolás, lo que venimos hablando, decíamos. La situación de las medidas anunciadas por el gobierno. O el impacto de las medidas anunciadas por Macri en cada una de las provincias. Las que más ruido están haciendo por estas horas son las provincias productoras de petróleo. Ajá. De hecho, amagan en principio con ir a la justicia. Lo que sucede es que ir a la justicia es sobre todo pérdida de tiempo y por otra parte le explotaría al próximo gobierno. Bien. Que si sucede lo que todos piensan que va a suceder va a ser peronista, no el actual con el que se iniciaría la demanda. Bueno, cortamos con este tema
Pero vamos a la tercera foto. Esta fue del 17 de agosto. El sábado. Homenaje a José de San Martín. ¿Qué es lo que está haciendo Barisco? Y de nuevo, ¿qué o de qué se está hablando en la administración municipal si no es de dinero? Otra vez. Y bueno, el problema principal que tiene la administración Barisco en el municipio de Paraná, Blanco, ¿cuál es? Lo conversabas, digo, en el primer bloque, es el transporte público de pasajeros y millones que se reclaman y que se están tironeando. No se los hubo quitas de subsidios por parte del Estado Nacional. Y hay tironeos entre el municipio y la provincia, y también Buses Paraná, la empresa, bueno, en virtud de cómo se va a solucionar este problema. De nuevo, sí, entonces, esta preocupación y la plata que no aparece o que no se sabe quién la va a poner. Última foto. Siguiente. Más con sentido lúdico, si se me permite. A ver. Foto siguiente. La siguiente foto, a mitad del río. ¿A quiénes vemos en la foto? Bueno. Y están a mitad del río, como dijo el presidente. Están a mitad del río, como dijo el presidente. Es una imagen que se utilizó para difundir los números turísticos durante el fin de semana largo de la provincia, pero se las dejo a nuestra audiencia para que eventualmente le ponga el título que quiera. A mitad del río, para usar una frase del presidente. La otra puede ser, ponete salvavidas. Claro. Todos llevan el chaleco, por supuesto. Está Gailard, Estrata, y se ve otros funcionarios. ¿Quién es aquel? No alcanzó. No alcanzó. Bueno, señores. ¿Le pones título? Le ponen. Sí, la gente puede. Nosotros elegimos a mitad del río porque fue una frase utilizada por el presidente en campaña. Estamos a mitad del río y acá está el gobernador a mitad del río. Con la ministra Estrata, que es vicegobernadora electa. Viceelecta, sí. Hablaste de ahí. Hay que hablar de eso también, Cambio en el gabinete provincial. Bueno, pero. Porque sí o sí va a haber cambios en el gabinete provincial. Laura Estrata se va de vicegobernadora, Cuader se va de senador nacional, me dicen que está rondeando los pasillos de Casa de Gobierno un diputado nacional, Juan José Bailo, anótelo a Bailo en el gabinete, hay que ver bien el lugar, pero anótelo a Bailo, y me dicen que también anda por la Casa de Gobierno, por los pasillos, alguien que ya estuvo y que deja su cargo el 10 de diciembre. Una mujer al gabinete. Otra mujer al gabinete, como le gusta a Bordet. El 19 de septiembre, anote también, arranca uno de los juicios, o uno de ellos, contra el intendente de Paraná, contra Sergio Barisco. 19 de septiembre. Nos vamos. Ya está Pablo Rocchi y todo el equipo para hacer Fútbol 11. Nosotros volvemos el lunes. El lunes, por supuesto. Hasta la semana que viene. Gracias.